Hola a todos bonanceros, me llamo Verónica y por mucho tiempo pensé que el amor todo lo podía, que con querer a alguien con fuerza uno lograba cambiar hasta lo que no era sano. Así que me enseñaron en casa, o al menos eso aprendí cuando vi a mi mamá llorar tantos años por un hombre que se fue y nunca volvió. Mi papá, él nos dejó cuando yo tenía 15 años. Se fue con otra mujer, una más joven, más alegre, más dispuesta, según él. Mi mamá quedó destruida. Yo también. Me tocó hacérmela fuerte por ella y por mi hermano menor, Agustín. Él era pequeño, pero era más maduro de lo que yo esperaba. Se me volvió compañía, casi un hijo. Así fue como crecimos, los tres contra el mundo, mi mamá, Agustín y yo. A los 18 años entré a la universidad. Siempre había querido estudiar Derecho, tal vez por lo que vivimos con mi papá, tal vez por la impotencia de ver cómo se rompía una familia y nadie respondía por nada. Entré con beca, me esforcé mucho y logré estar en una de las mejores universidades. A los pocos meses de entrar conocí a Camilo. Camilo parecía perfecto, de esos hombres que uno cree que solo existen en películas. Atento, caballeroso, detallista, me llevaba a la universidad, me recogía, me mandaba comida cuando sabía que estaba en parciales. Conocí a mi mamá y la enamoró también. Siempre tenía detalles con ella. Con Agustín fue un hermano mayor. Le llevaba a estadios, le regalaba camisetas, le hablaba de la vida. Mejor dicho, estaba llenando el espacio que mi papá nos dejó. Mi mamá, que siempre fue desconfiada con los hombres, me dijo un día: ese muchacho sí es un ángel, ojalá te cases con alguien como él. Yo me sonreí, estaba enamorada y de verdad creía que Camilo era lo mejor que me había pasado. Pero todo empezó a cambiar. De a poco, al principio eran cosas pequeñas, comentarios como ¿por qué usas ese jean tan ajustado? O ese amigo tuyo sí mira raro, no me gusta. Yo lo tomaba como celos normales, hasta lo justificaba. Yo decía me celaba porque me ama. Con el tiempo ya no era solo celos, era control. Muéstrame con quién estás. Hazme una videollamada desde ese lugar. Mándame foto de tus amigas. Llegaba de sorpresa a la universidad. Decía que era porque me extrañaba, pero se notaba que era para vigilarme. Yo no lo notaba del todo, me aferraba a los recuerdos bonitos, a los 3 años de detalles, de amor, de entrega, y pensaba que si se ponía así era por miedo a perderme, no por maldad. Mis amigas empezaron a alejarse, me decían que estaba cambiando, que ya no era la misma, que Camilo me tenía encerrada en su mundo, pero yo no escuchaba. Agustín, mi hermano, un día me dijo algo que no olvido. Ese tipo ya no me gusta, Vero. No me gusta cómo te mira cuando tú no lo estás mirando. Es como si pensara que le perteneces. Yo me reí, le dije que era un exagerado. Y así seguí, ignorando señales, banderas rojas, justificando comportamientos, aguantando cosas que no debía aguantar, hasta que llegó el día en que me propuso matrimonio. Fue en mi cumpleaños número 21. Me llevó a un restaurante, me puso un anillo frente a todos, yo dudé, muy dentro de mí algo me decía que no, pero la emoción del momento, la presión, la mirada de mi mamá tan ilusionada, dije que sí. Ahí fue cuando todo se intensificó. Ya no era solo control, era manipulación, me decía cómo debía vestirme, con quién hablar, qué música escuchar. Me decía que lo hacía por mí, que quería cuidarme, que el mundo era peligroso, que él era el único que me entendía, que todos me envidiaban, que mis amigas querían separarnos, que mi mamá le tenía rabia porque sabía que él era mi prioridad, que Agustín estaba celoso. Me empezó a aislar de todos y yo lo permití. Una noche me gritó, dijo que le había mentido, que estaba coqueteando con un profesor, le mostré los chats, no había nada. Aún así dijo que yo tenía miraditas, que sabía lo que yo pensaba. Me asustó. Lloró después, me pidió perdón, dijo que era el estrés, que se iba a controlar. Me compró flores al otro día, me llevó al cine y me confundía. Yo ya estaba en tercer semestre de Derecho, pero todo se me hacía pesado. Me sentía sola, avergonzada, sin saber cómo pedir ayuda, sin saber si realmente estaba mal o si yo era la que lo había exagerado todo. Hasta que un día le dije que necesitaba espacio, que quería pensar, que no quería casarme aún, que necesitaba enfocarme en mis estudios. Y él, con una sonrisa que me heló la sangre, me dijo: si no eres para mí, no eres para nadie.
pensé que lo había dicho en broma y no lo era. Ese día estaba en la casa estudiando, tenía un parcial al día siguiente y no quería ir a la universidad. Ya me había bañado, tenía puesta la pijama, el cabello recogido. Estaba sentada en el escritorio de mi cuarto cuando sonó el teléfono del apartamento. Era el vigilante. Me dijo que había llegado una moto con un paquete a mi nombre, que tenía que bajar yo misma, que era algo personal. Le pregunté ¿de parte de quién? Me dijo que no sabía, que el mensajero no quiso decir nada, pero que sí aclaró que era la entrega directa. Al principio pensé que era algún detalle de parte de mi mamá o una amiga, incluso se me cruzó por la mente Camilo, pero como llevamos unas semanas sin hablarnos, descarté la idea. Bajé como estaba, con sudadera y el cabello húmedo. Cuando llegué a la portería, vi la moto, negra, sin placas visibles. El tipo tenía puesto un casco cerrado oscuro y chaqueta de cuero. No se bajó, solo levantó la vista un poco y me preguntó, ¿Verónica Gómez? Yo le dije que sí. Ese paquete es para usted, dijo sacando algo de una mochila. Fue un segundo, no vi qué era, solo vi que tenía una botella de vidrio en la mano y antes de poder retroceder me lanzó el contenido directamente en la cara. El dolor fue inmediato, como si alguien me hubiera metido en una hoguera. Me ardía la cara, el cuello, el pecho, todo. Grité tan fuerte que sentí como se me desgarraba la garganta. Me tambaleé, me caí al piso, escuchaba el ruido del motor alejándose y el grito del vigilante llamando por ayuda. Me revolcaba, sentía que me derretía viva. Una vecina salió corriendo con una toalla, el vigilante intentó echarme agua, alguien llamó a una ambulancia. Yo solo gritaba, no sabía qué me estaba pasando, solo sabía que quería morirme. Quería que se me acabara el ardor, era insoportable, como si cada parte de mi cuerpo estuviera siendo arrancada. Y lo más triste es que yo sentía que ya veía borroso. La ambulancia llegó rápido, me subieron, me inyectaron algo y de ahí no recuerdo nada más. Desperté 15 días después. Al principio no sabía dónde estaba. Todo era blanco, ruidoso, había tubos por todos lados, no podía hablar. No podía moverme, tenía algo en la boca, estaba entubada, sentía mi cuerpo pesado, adolorido, con una quemazón interna que no me dejaba pensar. Solo escuchaba sonidos, pitidos, voces lejanas. Los ojos aún no podía ver muy bien, veía borroso. Sentí una mano caliente apretando la mía, era mi mamá. Lloraba bajito, decía gracias a Dios, gracias, y me acariciaba el brazo lleno de cables. Cuando se dieron cuenta de que había despertado, entraron varias enfermeras y un médico. Me dijeron que debía estar tranquila, que había estado en cuidados intensivos, pero que ya estaba fuera de peligro. Yo no entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué estaba ahí? Cuando me pudieron retirar el tubo después de horas, lo primero que pregunté fue, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Mi mamá me agarró fuerte la mano, se le salieron las lágrimas, pero me miró con la misma fuerza con la que me ha sostenido toda la vida. Te atacaron, hija, me dijo con la voz rota. Te echaron ácido en la cara, en el cuello, en el pecho. Fue un ataque directo. No sé cómo decirlo, amor, pero fue para desvivirte. Me quedé en silencio, intenté hablar, pero solo pude llorar. Me temblaba el cuerpo, no recordaba bien los detalles, pero sí recordaba el dolor, el líquido en la cara del hombre con un casco y el fuego. ¿Cómo estoy?, pregunté sin querer saber la respuesta. Mi mamá bajó la cabeza. Grave, tienes quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Te han hecho ya varias limpiezas, pero hay zonas que no pueden recuperarse. Te van a hacer injertos, varios. Te estás recuperando, pero será largo, hija, muy largo. Ahí sí se me vino todo encima. No quería escuchar más. Cerré los ojos, no quería vivir, quería desvivirme. Pasaron los días, me cambiaron las vendas a diario. El dolor era tan fuerte que a veces pedía que me durmieran, que no quería ver a nadie, ni a Agustín, ni a mis amigas. Mi mamá era la única que entraba, me hablaba con voz dulce pero firme. Me repetía que era valiente, que íbamos a salir de esta, que nadie iba a quitarnos la vida, que lo más importante era que estaba viva. Yo no quería estar viva, no comía, no hablaba, solo lloraba en silencio. Me dolía hasta el alma. No solo la piel, sino el corazón. Me habían destruido y yo sabía quién había sido. No había que ser experta. Fue Camilo, aunque nadie lo decía en voz alta, lo sabíamos. Un día llegó el momento en que los médicos tuvieron que quitarme las vendas. Al lado estaba mi psicóloga, las terapistas, los médicos profesionales y me pasaron un espejo. Mi mamá estaba muy angustiada, ella misma decía que no,
que aún no era tiempo, que estaba inflamada, que más adelante, pero los médicos insistieron que era el tiempo. El médico me puso el espejo en la mano, dudé un poco, no quería mirar, pero algo dentro de mí necesitaba hacerlo. Me vi durante 3 segundos y fue suficiente. Mi cara ya no era mi cara. Había zonas moradas, otras blancas como cera. Algunas partes no estaban como la boca y otras parecían derretidas. Mis labios deformes, no tenía cejas, no tenía pestañas. El cuello hecho una masa amoratada. Grité con todas mis fuerzas, lloré, tiré el espejo, me arranqué lo que quedaba de vendas, me pegué contra la cama, miré a mi mamá y le dije: soy un monstruo. Esto no se arregla, mamá. Esto no se cura. Yo no soy Verónica. No quiero vivir así. No quiero vivir. Mi mamá me abrazó, me sostuvo, me apretó con su pecho y lloramos juntas. Ese fue el día más oscuro de mi vida y apenas empezaba todo. Los injertos empezaron después de un mes. Me explicaron que iban a tomar piel de mis piernas y de la parte baja de mi espalda para intentar reconstruir zonas de mi cara y cuello. Me marcaron con bolígrafo médico las zonas afectadas y las áreas donantes. Explicaron todo, pero yo no escuchaba nada, solo sentía. La primera cirugía duró más de 8 horas. Me desperté con unos tubos, con más dolor, más vendas. Me ardía hasta el alma. No podía verme, no podía girarme. Me daban náuseas. Todo olía a químicos, a hospital, a tristeza. La herida de donde me sacaron piel también dolía. Era como si cada parte de mi cuerpo hubiera sido abierta. Cada semana era una tortura distinta. Me limpiaban las heridas con gasas empapadas en suero tibio. A veces tenía costras adheridas a la zona sensible y me las quitaban con pinzas. Yo gritaba, lloraba, insultaba sin poder levantar la voz. Quería que me durmieran, pero no podían. Necesitaba estar consciente para ciertos procedimientos. Me visitaban psicólogos, terapias, médicos, pero todo sonaba a ruido. Solo mi mamá lograba entrar a mi mundo. Ella era la única que no me trataba como una víctima, sino como su hija. Me contaba cosas del día, me hablaba de Agustín, me hacía reír y a veces me lavaba el cabello con un pañito tibio, con todo el cuidado del mundo como cuando era niña. El proceso judicial comenzó un mes después del ataque. Pusimos la denuncia contra Camilo. Aunque no había pruebas directas, había mensajes, testigos que conocían nuestra relación, amigas que sabían de sus amenazas, pero el que lanzó el ácido usaba casco. La moto era robada y no había cámaras justo en ese momento. Todo estaba en su contra y aún así parecía salir con la suya. Lo llamaron a declarar. Fue a la fiscalía vestido de traje, con una sonrisa en la cara. Dijo que no me veía desde semanas, que sí me amaba, pero que yo no le había terminado. Que él no sabía nada, que lamentaba lo ocurrido, que colaboraría con lo que fuera. Quedó en libertad. Eso me destruyó. No había justicia, no había forma de probar lo que todos sabíamos. Después de cada audiencia me ponía peor. Me daban crisis de ansiedad, temblores, me encerraba en el baño del hospital a llorar. Tenía pesadillas. Soñaba con el ataque, con el casco, con la botella, con su voz diciéndome: no eres para nadie. La universidad quedó en pausa, me retiré del semestre en el que estaba, me sentía como una sombra, una persona sin cara, sin futuro, sin ganas. Me negaba a ver mi reflejo, solo soportaba el rostro de mi madre, que me seguía diciendo todos los días: esto no te va a destruir, tú vas a salir de esto, hija. Pero yo no lo creía todavía. Después de la tercera cirugía ya no sentía el cuerpo mío. Todo era dolor, no había parte sana. Cada vez que respiraba hondo dolía, cada vez que hablaba dolía, cada vez que me tocaban las curaciones dolía, pero más que todo dolía mirar a las demás y notar en sus ojos el impacto que les causaba mi cara. Aunque intentaban disimular, lo notaba. Las enfermeras me hablaban con tono triste, los médicos eran prudentes, los psicólogos me miraban como quien no quieren romperme más. Mi mamá era la única que no bajaba la mirada. Pasé semanas sin hablar. Me encerré en mí misma. Me quitaban las vendas y yo cerraba los ojos. No quería ver. Me llamaban a rehabilitación para mover los brazos porque por las quemaduras se me pegaba la piel del cuello a los hombros. Me enseñaban a estirar los dedos, me sentaban frente al espejo y me pedían que me mirara. Pero yo me negaba. Solo decía: no quiero. No quiero aceptar que esa era yo. El hospital se volvió mi mundo. Me sabía los pasos de las enfermeras, el horario de los medicamentos, el sonido de cada carro
de curaciones, no tenía redes, no quería saber de nadie. Una amiga me escribió una carta, mi mamá me la leyó. Me decía que me extrañaban, que el grupo de derecho me apoyaba, que estaban recaudando dinero para mi tratamiento. Lloré, pero no contesté. Un día, en una de las terapias, me encontré con otro paciente quemada. Era una señora mayor que habían explotado una estufa. Tenía media cara marcada. Me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Duele más lo que uno piensa que lo que uno vive. Yo también quise desvivirme, pero vea, aquí estoy. Ya me río otra vez. Usted también lo va a lograr. Esa noche lloré mucho, de rabia conmigo misma porque tenía vida y no la quería. Porque había sobrevivido a algo que me pudo desvivir y lo único que hacía era no desear no haberlo hecho. Camilo seguía libre, lo sabía, no se había presentado más a declarar. Había pedido un aplazamiento, su abogado decía que estaban vulnerando sus derechos, que no habían pruebas, que era persecución. Cada vez que me llegaba una noticia del proceso me daban ganas de gritar, me estaban dejando sola. La justicia no protegía a las víctimas, solo cuidaba a los agresores. Las autoridades decían que sin una confesión o una prueba concreta no podían hacer más. Mi mamá se encargaba de todo, de los papeles, de los informes médicos, de hablar con el abogado. Ella era mi escudo, pero yo sabía que estaba agotada. La veía, había envejecido en 2 meses lo que otras mujeres en 5 años. Dormía poco, comía cuando se acordaba, me daba pena con ella, me sentía una carga, pero nunca me lo hizo sentir. Un día se apareció Agustín con una caja de donas. Se metió al cuarto sin permiso, se sentó a mi lado y me dijo: sé que no quieres ver a nadie, pero te traje de las que te gustan. Te voy a contar un chisme, así que no hables. Habló solo durante 20 minutos. Me contó cosas del colegio, de unos vecinos, de lo feo que cocina la tía. Me hizo reír, por primera vez en semanas. Me reí tapándome la boca, pero me reí. Al tercer mes pude pararme con ayuda. Me miré en un espejo de cuerpo entero por indicaciones de la terapeuta. Me costó, pero lo hice. Llevaba una faja especial en el rostro, un vendaje compresivo en el cuello y una máscara de silicona en la cara. Parecía salida de una película, pero esa era yo. Lloré, pero no grité. Era un avance. Mi mamá me dijo que el siguiente paso era decidir si quería seguir la universidad virtual, poco a poco, pero me negué al principio. ¿Cómo iba a volver a estudiar así? ¿Con qué cara? Pero luego me lo pregunté de otra manera. ¿Con qué derecho dejo que él me robe también mis sueños? Así que acepté. Tomé una sola materia, me conectaba con cámara apagada, respondí con voz baja, pero estaba ahí, presente. Afuera Camilo seguía su vida, yo seguía encerrada en la mía, pero ya no estaba tan vencida. Una tarde, mientras me cambiaban las vendas y mi mamá hablaba con la enfermera, entró una señora con voz fuerte, decidida y sin pedir permiso. Era Marta, una amiga de mi mamá desde la adolescencia. Siempre había vivido lejos, en las afueras de la ciudad, y aunque no nos veía mucho, yo la recordaba. Se sentó al borde de mi cama, me miró directo y dijo: esto no lo vas a sanar solo con bisturís ni con pastillas. El alma también necesita aire limpio. Yo no sabía qué responderle. La miré con cara de gracias, pero no estoy para frases bonitas. Pero ella siguió. Tengo una casita en el campo. Es sencilla pero bonita. Tenía árboles, gallinas, vacas, silencio y buen clima. Queda a 1 hora de la clínica donde te están atendiendo. Allá pueden quedarse tú, tu hermano y tu mamá. Es lo que necesitan, una pausa, un respiro. Mi mamá la miró sorprendida. Al principio dijo que no quería incomodar, que no podía dejar todo acá, pero Marta insistió. No estoy ofreciendo lástima. Te estoy diciendo que a veces uno tiene que salir del hueco para poder ver el cielo. Yo escuchaba en silencio, pero algo dentro de mí se movió. Llevaba meses encerrada entre paredes blancas, entre olores de desinfectante, entre miradas tristes y palabras de consuelo. La idea de oler pasto, de oír pájaros, de caminar sin que me empujen en una silla de ruedas, sonó a vida. Así que aceptamos. La casa era pequeña, pintada de blanco con ventanas azules y un corredor lleno de materitas. Había un árbol gigante justo al frente, un corral con gallinas al fondo y una cerca baja que separaba el pasto del camino. Llegamos en la camioneta de un vecino de Marta. Me bajé con cuidado, respiré hondo y lloré. No por tristeza, de alivio. El aire olía a leña. Se escuchaban grillos, pájaros y mucho viento.
No había ruidos de carros, ni bocinas, ni sirenas. Solo campo, silencio y vida. La primera semana no hice mucho. Dormía mucho, leía en las tardes, caminaba lento por el patio con ayuda de mi mamá. Me sentaba a mirar las nubes, las noches eran frías pero tranquilas, me arropaba con una cobija gruesa y me quedaba mirando el techo. No pensaba en Camilo, no pensaba en el espejo, solo escuchaba la vida de afuera. Marta nos traía frutas, pan, huevos frescos, nos presentó una señora que vivía cerca, una campesina que tejía y nos enseñó a hacerlo. Me puse a tejer, algo simple pero era algo mío. Poco a poco empecé a moverme más, a cuidar a las gallinas, a darle comida a un gato que se apareció un día y se quedó. Me sentaba bajo un árbol y escribía en un cuaderno lo que sentía. No eran frases bonitas ni poéticas, solo cosas como hoy no lloré, hoy me vi la mano sin miedo, hoy escuché una canción y no quise apagarla. Un día vi a un ternero nacer. Estábamos de visita en una finca cercana, la vaca estaba a punto de parir pujando y de pronto salió el animalito envuelto, torpe, pero vivo. Lo limpiaron, lo ayudaron a pararse. Yo lloraba como si hubiera sido mío. Sentí que era como yo, que la vida puede salir aunque duela, que se puede renacer aún entre la tierra. Las terapias en la clínica continuaban, cada semana viajábamos, me miraban distinta, me veían con más color en la cara, con menos angustia en los ojos. Los médicos decían que había avances, que la piel respondía mejor, que los injertos se adherían bien, pero lo que mejoraba de verdad no era el cuerpo, era el alma. Allí en este campo me empecé a recuperar de verdad, volví a reírme a carcajadas, volví a cambiar sin miedo, volví a sentir que tenía derecho a estar viva, empecé a aceptar mi rostro, mi cuerpo, mi nueva versión, que ya no era la de antes, eso era claro, pero seguía siendo yo. Y en ese lugar entendí que valía la pena seguir. Mi mamá también sanó allá. La vi dormir más tranquila, cantar mientras cocinaba, reírse con Marta. Juntas nos reconstruimos. A veces el mejor hospital no es un edificio, a veces es un gallinero, una quebrada con agua fría, una hamaca y un atardecer lleno de grillos. Volver a estudiar no fue fácil, aunque seguía conectándome a clases virtuales desde la casa del campo. Tomar la decisión de regresar de verdad, de salir otra vez al mundo, era algo que me generaba miedo. Miedo real, miedo a las miradas, a las preguntas, a los susurros, a los que iban a pensar los demás cuando me vieran. Mi mamá me decía que no tenía que demostrarle nada a nadie, pero yo sentía que sí. Tenía que demostrarme a mí misma que esa vida que me arrancaron de golpe tenía que tener una segunda oportunidad y una misión en la vida. Así que volví. Fue en el segundo semestre del año, me matriculé en solo 2 materias. No quería saturarme. Llegué a la universidad con un sombrero grande, una bufanda que me cubría parte del cuello y una mochila que ya no era para cargar libros, sino medicinas, cremas y vendas. Algunos me reconocieron, otros se quedaron mirándome como si intentaran recordar de dónde me conocían, pero nadie me dijo nada hiriente. Al contrario, muchas caras conocidas se acercaron con brazos sinceros. Una compañera me dijo: no te imaginas lo feliz que me hace verte de nuevo, Vero, te admiro demasiado. Y lloró, y lloramos juntas. Volver a clase, sentarme en un salón, tomar apuntes, escuchar a un profesor hablar de leyes me hizo sentir que algo dentro de mí se estaba recomponiendo. No era solo estudiar, era recuperar el espacio que me habían intentado arrebatar, era volver a ser parte del mundo. Con mis amigas fue distinto. Algunas se habían alejado desde antes del ataque. Cuando Camilo empezó a aislarme, ellas intentaron advertirme, pero no quise escuchar. Después de lo que pasó, varios me escribieron. No todas, pero las que sí lo hicieron con el alma. Lina, mi mejor amiga de la infancia, vino a visitarme al campo. Lloró al verme, pero no por lástima. Lloró porque me seguía viendo a mí. Me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo y me dijo: yo siempre supe que tú eres más fuerte de lo que creías. Y ahí hablamos de todo, de los errores, de lo que me aguanté, de lo que ella quiso advertirme. No hubo reproches, solo cariños, solo verdad. Ese día entendí que las verdaderas amigas no desaparecen. A veces se alejan porque uno no les da espacio, pero cuando uno abre la puerta otra vez, ahí están. Mientras tanto, el proceso judicial seguía su curso, lento y doloroso.
Habían pasado ya más de 6 meses desde el ataque. Camilo seguía libre, su abogado ponía trabas, cambiaban las audiencias, se perdían papeles, el delatador nunca aparecía. El hombre de la moto no había sido identificado. Nadie sabía quién era. No había cámaras, no hubo huellas, no hubo confesiones. Pero no era solo frustración legal, era desgaste emocional. Cada vez que llegaba una nueva citación, cada vez que decían no hay pruebas suficientes, sentía que se reabría la herida. Pero también sentía otra cosa, rabia. Y la rabia esta vez no me tumbó, me levantó. Decidí involucrarme más en mi caso, hablar con el abogado, leer los informes, entender las leyes, ver cómo funcionaba la justicia en un país donde las víctimas muchas veces no tienen voz, y algo despertó en mí. Entendí que si yo quería cambiar algo tenía que empezar por alzar la voz, no con gritos, con hechos. Me ofrecieron dar una charla en un evento de la universidad sobre violencia de género. Dudé, me dio miedo, pero acepté. Me paré frente a más de 80 personas con mi rostro cubierto solo con una malla de silicona médica. Les conté mi historia, sin adornos, sin suavizarla. Al final hubo silencio largo y luego aplausos, muchos de pie, no por lástima, por respeto. Y ahí en ese escenario me di cuenta de algo. Me quitaron el rostro, me quitaron la piel, me quitaron la tranquilidad, pero no me quitaron la voz. Y mientras tenga voz, no voy a callar. El juicio contra Camilo se volvió una batalla de paciencia. Ya habían pasado casi 2 años desde el ataque y aunque el proceso seguía abierto, cada audiencia era un recordatorio de todo lo que viví. Camilo no se perdió ni una sola citación. Llegaba bien vestido, con cara de víctima, con un abogado que sabía manipular el lenguaje para sembrar dudas sobre mi testimonio. Decía que yo no tenía pruebas, que no habían cámaras, que el hombre de la moto no fue identificado, que la botella no tenía huellas, que si bien él me había dicho, si no eres para mí, no eres para nadie, esa no era una amenaza directa, que eran solo palabras dichas en un momento de rabia. Y mi cara, y mi cuerpo, mi historia, eso aparentemente no era suficiente. A veces salía de la fiscalía temblando, con las manos sudorosas, con el corazón acelerado. Me daban náuseas, me daban ganas de correr, de gritar, de romper todo. Recordaba lo que me había prometido a mí misma, que no iba a dejar que él me destruyera más de lo que ya lo había hecho. Una noche mi mamá me preguntó algo que me marcó. ¿Tú quieres justicia o venganza? No supe qué responderle en ese momento, pero días después lo entendí. Yo no quería verlo preso solo por odio. Quería que lo que reconociera que lo que había pasado fue real, que hubo un crimen, que muchas mujeres lo sufren, que el ácido no solo quema la piel, también marca el alma, y eso la justicia no siempre lo ve. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría mi camino. Decidí hablar en público, pero de verdad, no solo en la universidad, sino en redes, en foros, en medios, mostrarme sin miedo, con mis cicatrices y con mi voz. Mi mamá tenía miedo, me decía que pensara bien, que el mundo es cruel, que hay comentarios malinterpretados, que me expongo, que la gente opine sin conocer, pero yo ya no tenía nada que esconder. Así que grabé un video con la cámara del celular, en la casa de campo, sin maquillaje, con la luz del atardecer, entrando por la ventana. Conté mi historia en 5 minutos. No lloré, no me victimicé, solo dije la verdad. Lo subí a una página de mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. En menos de 48 horas el video tenía miles de compartidos, mensajes de mujeres de diferentes lugares que me escribían, me decían que no estaban solas, que yo les había dado fuerzas, que mi historia era de ellas, que ahora querían hablar. Ese día entendí que había un propósito más grande. El proceso judicial siguió. Lentamente una prueba nueva llegó, un testimonio anónimo. Un hombre que decía haber escuchado a Camilo hablar en un bar tiempo antes del ataque diciendo que ella iba a pagar por dejarlo, que iba a quedar marcada de por vida. Aunque era un testimonio sin rostro, sirvió para reabrir parte del expediente con más fuerza. 7 años después del ataque, 7 años exactos, un juez dictó sentencia. Camilo fue condenado. No por intento de feminicidio directo, sino por autoría intelectual de un ataque con agente químico, con agravantes. La sentencia fue menor de lo que esperábamos, pero fue condena. Yo no lloré en la audiencia, solo respiré, cerré los ojos y dije en voz baja, no es todo lo que merezco, pero es algo. Después de eso, mi historia se volvió un referente, no como la chica del ácido, sino como una mujer que decidió volver a vivir aunque le dijeron que no podía.
Me invitaron a eventos, universidades, fundaciones, empecé a dictar charlas sobre justicias restaurativas, sobre derechos de las víctimas, sobre lo que significa realmente sanar. Terminé mi carrera, me gradué con honores, entré a una ONG, trabajé con mujeres en situaciones de violencia, escuché cientos de historias y en cada una me veía reflejada. Pero lo que más me ayudó a sanar fue mirarme al espejo una mañana mientras me alistaba para una charla y decirme en voz alta: no necesito parecerme a nadie, ya sobreviví a lo peor y aquí estoy. Y eso es más fuerte que cualquier cicatriz. Esta es mi historia. He aprendido que amarse a uno mismo no es un acto de vanidad, es un acto de supervivencia. Aprendí a quererme después de que el ácido me robó el rostro, me arrancó la piel y me puso frente a un espejo irreconocible. Un espejo que me obligó a entender que mi valor no está en mi apariencia, sino en mi ser, en mi fuerza, en mi voluntad de vivir. Ahora quiero hablarle a cada mujer víctima de ácido, de golpes, de gritos, de control. Le digo: aléjate a tiempo. No esperes a que la violencia escale. No pienses que el amor es doloroso, es posesivo o es una dependencia. El amor duele cuando deja de ser libre. Y para los que ya llevan cicatrices visibles o invisibles, es el que refleja el odio propio, la culpa, la vergüenza. Si te convertiste en víctima, no permitas que te conviertan en verdugo de tu propia dignidad. Con mi trabajo en la ONG, con mis charlas, con cada palabra, quiero que todos sepan: esos golpes pueden doler, pueden dejar cicatrices, pueden marcar tu piel y tu alma, pero no definen quién eres. Tras el ácido aprendí a amarme. En el coraje de enfrentar el juicio, donde supe que la justicia no siempre protege, pero sí puede escuchar. En la determinación de seguir estudiando Derecho para aprender el lenguaje que me definiría a mí y a otras. En el campo donde descubrí que en la naturaleza podemos renacer como ese ternero que camina aún torpe, pero vivo. En mi voz, la que se levantó en público para decir que no somos objeto, que nuestro cuerpo no está en venta, que merecemos respeto. Hoy mi misión es abrazar a otra mujer, decirles que su historia, por doloroso que sea, pueda transformarse en enseñanza. Que el primer paso hacia la libertad es amarse como es, sin maquillaje, sin aprobación, sin miedo. Porque una mujer que se ama fuerte, tan fuerte que no teme mostrarse tal cual es, herida, imperfecta, real, esa mujer ya no puede ser golpeada, no puede ser silenciada, no puede ser controlada. Porque una mujer que se ama fuerte, tan fuerte que no teme mostrar tal cual es, herida, imperfecta, real, esa mujer ya no puede ser golpeada, no puede ser silenciada, no puede ser controlada. Tu historia también puede transformar. Incluso después del peor golpe puedes elegir reconstruirte y puedes amarte primero y así amar de verdad. Bonanceros, qué historia tan impactante, tan conmovedora, de superación profunda. De verdad que a esas personas que les pasa todo esto tienen un propósito y son muy fuertes al salir adelante, porque no todos se reponen de la misma manera, y aquí Verónica se repuso de la mejor manera. Así que bonanceros, ¿ustedes qué piensan de esta historia? Los leemos y hasta la próxima historia. Chao, chao.